Y bien, la escasez en el abastecimiento de agua en la ciudad no solo se debe a las fugas que existen en la infraestructura hidráulica, también son consecuencia de la falta de acceso a fuentes de este líquido. La escasez de agua en los hogares capitalinos es una constante. Más del 80% no tiene agua en días consecutivos. Esto debido a que el vital líquido que se extrae del subsuelo no se puede recargar, ya que la superficie de la ciudad se ha impermeabilizado con construcciones, lo que ocasiona que poca agua se reincorpore a los mantos freáticos. La zona donde más habitaciones, más desarrollos se han dado, es donde hay problemas de abasto. Se saturan y se colapsan tanto el drenaje como el abastecimiento de agua y pues está dado en función de las autorizaciones que se dan para esos desarrollos. O sea, estamos con problemas de agua y aún así se están aprobando desarrollos habitacionales, ¿no? La sobreexplotación de los mantos acuíferos ocasiona diversos daños a la tierra, en ocasiones irreparables. El problema es que tenemos un déficit de más de un 30%, estamos sacando más agua de la que podemos. Ocasiona lo que está pasando, que estamos con mayor hundimiento, con riesgos ante estos temblores que se dan comúnmente de provocar un problema serio. Hay estudios que así lo determinan. Sin duda, otro problema es que el costo del agua va a subir muchísimo. Sin duda, el subsidio tiene que ser en igual proporción. Solo el 14% de los habitantes en la Ciudad de México tienen agua las 24 horas los 365 días del año. Especialistas aseguran que la zona oriente cuenta con el líquido para abastecer a los habitantes. Sin embargo, no es de óptima calidad y el precio del tratamiento es elevado. En la zona oriente hay poca disponibilidad de agua. Realmente hay agua, pero tiene altos contenidos ferrosos, entonces es un agua que cuando se le agrega los elementos para poderla purificar, se oxida. Entonces es un agua que tiene un color tanto cuanto diferente. Esa misma agua podríamos agregarle algún componente caro y es el agua que consumimos por todas partes. Independientemente de esto, los expertos indican que no importa de dónde o cómo se lleva el agua hasta los hogares, lo importante es la gestión de usos, pues el utilizarla de mejor manera ayudaría a conservarla. Tenemos que tratarla, reusarla y darle, como en otros países, más de un uso. Digamos, en Japón una misma agua se usa 11 veces y aquí pues una parte del agua que consumimos, casi un 40%, se desperdicia, digamos que es como un producto nuevo que se tira. Y eso no puede ser. Necesitamos tener conciencia de que el agua es un recurso finito. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.